En realidad, no era presidente de esta mesa, sino que era ponente, pero bueno, hemos tenido seguramente alguna dificultad con las autoridades de mesa. De todos modos, está con secretaria. ¿Sí? Sí. Bien. Como tenemos el tiempo cortito, son 5 minutos para cada uno de los ponentes, los tenemos a todos, salvo Jorge Fujimi, que por ahí después aparece. Recordemos, son 5 minutos para la exposición. Al minuto 4, Liliana les va a sacar la tarjeta amarilla. Al minuto 5, la roja. Afuera. Y luego los debates, recordemos cómo es el reglamento, esta vez son cortitos porque nosotros tenemos que estar desocupando y terminando a las 9:50, no más de 40 segundos, un minuto, el que quiera hacer una réplica y demás, y eventualmente el ponente tendrá derecho a réplica, no más tiempo de eso, ¿sí? Vamos a ir manejando el tiempo. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera ponencia en el orden que aparece aquí, Antinori, Eduardo y Romero Natalia, los estados contables como actos jurídicos. ¿Van a subir los dos? ¿Cómo van a exponer? ¿Uno, ambos? No, sube, el ponente sube. Sí, sí. ¿Desde su lugar? Ah. Claro, para ahorrar tiempos. Buenos días. Bueno, rápido porque los tiempos corren. El título de la ponencia nos está diciendo la conclusión, en el caso nuestro. ¿Cuál es el tema básico? Nosotros teníamos el artículo 944, por todos conocido, previo al 2015, que era el artículo que definía el acto jurídico. Luego, el 2015, el 259 viene a reemplazar este artículo, el 944, y en el 90% del articulado es exactamente igual al que teníamos antes, con un pequeño gran agregado a nuestro criterio, que no voy a repetir todo el artículo, pero para que todos sepan, agregan que siempre la palabra situaciones jurídicas, es decir, que las situaciones jurídicas se suman a las relaciones jurídicas para componer lo que es el acto jurídico. Dentro de este agregado, nosotros entendemos la conclusión de la ponencia, es decir, de que los estados contables son un acto jurídico. ¿Por qué? Porque los estados contables vendrían a componer lo que es la situación jurídica. En realidad, y en la ponencia nosotros, a los cuales les remitimos, hacemos una breve referencia del derecho internacional, pero a los fines de lo concreto, ¿por qué es una situación jurídica? Porque la situación jurídica es algo en lo cual no hemos encontrado mucho acá con mi compañera de ponencia escrito, pero viene a ser una relación, no una relación entre personas, como es la relación jurídica, sino que la situación jurídica viene a ser una situación, valga la redundancia, en la cual se encuentra una persona ante una norma. Entonces, nosotros sabemos, por otro lado, que en el mismo Código Civil y Comercial, básicamente en el artículo 320, gracias, existe una obligatoriedad para, entre otros, aquellos que sean personas jurídicas, de llevar estados contables. Ahí nosotros entendemos que se da esta situación jurídica, por lo cual, esto que nos está imponiendo, o lo que nos está diciendo, que la norma obliga a llevar estados contables. Estos ya todos lo sabemos, intervienen activamente el órgano de administración, luego la aprobación por el órgano de gobierno, pero básicamente otra parte que queda a nuestro criterio inconclusa, que el mismo artículo 320 dice que es obligación llevar estados contables, pero a su vez no fija una consecuencia. Entonces, en síntesis, para darle paso acá a mi compañera, nosotros entendemos que hay una situación jurídica, la situación jurídica se da en esta obligatoriedad que impone la norma, porque ya para la persona jurídica, mucho menos para los administradores y representantes, ya no es algo como era antes, que si era una carga, no era una carga, sino que ahora se impone un deber. Y este deber surge de esa situación jurídica que se da entre la persona y la norma. Espero haber sido meridianamente claro en la ponencia, y bueno, pero no queda ahí la cosa, porque asumir una u otra posición tiene consecuencias jurídicas importantes a nuestro criterio, que es lo que acá la doctora Natalia Romero les va a pasar a detallar puntualmente. Muy bien, muchas gracias. Lo único que quiero agregar es que una vez realizado y aprobado los estados contables, también se crea otra situación jurídica que la tiene la persona adelante de la norma, ya sea pagar impuestos, ya sea la distribución de dividendos, ya sea, se crea otra situación jurídica.
Entonces ya se deja de lado el hecho de que si los estados contables no son un acto jurídico porque no crean relaciones jurídicas. Está claro, ¿sí? Pero estamos ante otra situación completamente diferente. ¿Cuáles son las consecuencias directas de que los estados contables sean actos jurídicos? Primero, que podemos atacar a los estados contables a través del derecho común. Y ya no tenemos que ir al artículo 251 e impugnar la asamblea. El segundo efecto que va a tener es el hecho de que yo, si hay una deficiencia dentro de los estados contables, como tercero perjudicado, puedo pedir que el estado contable sea utilizado como prueba en contra de la persona jurídica por el artículo 330. Y el otro efecto, el reconocimiento. El otro efecto que tiene es el reconocimiento de deudas. O sea, ¿por qué? Porque estamos dentro de la doctrina de los actos propios. Entonces, bien, listo. Con esto ya termina. Estamos dentro de la teoría de los actos propios. Entonces, todo lo que esté volcado dentro de los estados contables se presume reconocimiento de deudas. Listo, finalizamos. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora María Barrau nos va a hablar sobre las inconsistencias y contradicciones entre las normas jurídicas y de registración contable, necesidad de su armonización y sinceramiento. La ponencia de María está en la página 183 del tomo 4. Buenos días a todos, un gusto estar en Córdoba y agradezco enormemente a toda la organización el esfuerzo que ha hecho. Siguiendo los términos escuetos que tenemos para hablar, me voy a dedicar específicamente a la ponencia. Desde hace años y años de que empecé a estudiar el derecho societario, siempre me interesó la realidad y pensar en la empresa y lo que pasa en la práctica. Y advierto que existen normas, inconsistencias graves entre las normas contables y lo que las normas jurídicas piensan de lo que la contabilidad nos los da. Y yo creo que es aquí, es ahora, es en este congreso, es en este campo donde nosotros tenemos que sincerarnos y de una vez por todas hablar de lo mismo. No puede ser que hace 30 años que estoy estudiando el derecho societario y nosotros decimos que esos estados contables que realizan los administradores se presentan en las asambleas y cumplen funciones. ¿Qué funciones cumplen? Cumplen dos funciones esenciales. Una función patrimonial para saber cuál es el patrimonio de la empresa y así lo considera nuestra ley de sociedades para hablar de derecho de receso y la prima de emisión, y cumple una función para ver cuál es la ganancia líquida realizada a los efectos de nada menos que la distribución de las utilidades en concepto de dividendo, fijar la remuneración de los directores. Funciones esenciales. También cumplen un conjunto de otras funciones, como para saber la solvencia, etcétera, pero esas 4 funciones esenciales no las cumplen. A ver, habrá contadores acá, pero no las cumplen, y las normas jurídicas dicen que sí. Nosotros en los estrados judiciales partimos de que las cumplen y pedimos sentencias en base a eso. ¿Por qué no las cumplen? Para mí no las cumplen por 3 elementos esenciales. Esos 3 elementos esenciales, primero, es el problema de la evaluación de los bienes. Hay bienes que se encuentran valuados como los bienes de cambio por el valor neto de realización. Tengo una computadora y va a cambiar el valor del bien de acuerdo a la inflación y de acuerdo al valor del dólar. Otros bienes, como la moneda extranjera o las acciones, van a seguir un verdadero valor, pero los bienes inmovilizados, los inmuebles, se mantienen al valor de costo con menos las amortizaciones, los intangibles al valor que le costó a la empresa generarlos. Durante años, encima tuvimos otro problema, la inflación. Los estados contables no se ajustaron por inflación, se empezaron a ajustar recién en el 2018 y todos nosotros, seamos sinceros, sabemos que esos ajustes no reflejan la realidad. De hecho, nos encontramos con sociedades que tienen un patrimonio de 15 millones de dólares y el patrimonio neto son 15 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Sincerémonos, eso, y con eso vamos a calcular el receso, vamos a calcular una prima de emisión, y cuando entramos a ganancias líquidas y realizadas, el otro problema que tenemos, ¿qué es una ganancia líquida y realizada? Yo lo he estudiado, es tema de mi tesis doctoral.
es líquida para algunos cuando es neta descontado los gastos, pero para otros además tengo que tener liquidez. ¿Y es realizada cuándo? Para algunos es cuando hay todo incremento patrimonial, y no importa si es de operaciones internas o externas. Es decir, que si tengo un incremento patrimonial en los estados contables como consecuencia de que cambió el valor de la mercadería, que tenía lana y ahora tengo un suéter, o tenía una computadora y cambió el valor, o de una hacienda y cambió el valor, tengo una ganancia para estos líquida y realizada, y para los estados contables tengo una ganancia líquida y realizada. Por otro lado, yo pienso que eso es un término que tenemos que diferenciar, que una cosa es un incremento patrimonial, pero para que sea una ganancia realizada, tiene que surgir de serias operaciones con terceros, tiene que existir un incremento patrimonial de operaciones con terceros. Y me pusieron tarjeta amarilla para sintetizar, creo que hay 2 puntos que todavía tenemos que tener en cuenta, es que la contabilidad sigue el criterio de lo devengado y que hay que tener el criterio de ganancia extraordinaria, que para las normas contables son ganancia extraordinaria aquellas que surgen de operaciones externas al ente que no dependen de una decisión del ente, es decir, un seguro o una expropiación. Es decir, que si yo vendo un inmueble que compré hace 10 años y está amortizado, es una ganancia que no surge como extraordinaria y sobre eso distribuyo utilidades. Entonces, ¿qué hago? Termino despatrimonializando a la sociedad, distribuyendo utilidades que son incrementos patrimoniales, pero no son ganancias líquidas realizadas susceptibles de poder ser distribuidas. Creo, y sintetizando, tenemos que sincerarnos, tenemos que hablar de algo en concreto. No podemos hablar y hablar en el aire sin ver la realidad. Es aquí, es ahora, y es donde tenemos que ordenar los sistemas contables y jurídicas. Muchas gracias. Perdón si me pasé. Bueno, Fushimi Jorge va a llegar enseguida, así que vamos a seguir contigo, Lucía. Gracioli, Milburn, Lucía y Oliver. Al final tenemos 40 segundos, al final, ahí está. Y Olivera García Ricardo, las decisiones financieras y las resoluciones de los órganos sociales. El trabajo está en el tomo 4, página 259, para el que lo quiera seguir. Adelante, Lucía. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Agradecimiento por esta oportunidad, por el Congreso, la organización, agradecimiento a Hugo por la cordialidad y la calidez con la que nos recibe siempre. Y como decía, esta es una ponencia en coautoría con el profesor Olivera, que está acá también con nosotros, que vino de hinchada, y también un poco de apoyo. A ver, el desarrollo de la actividad societaria supone la toma de decisiones financieras al momento de constitución de la sociedad y a lo largo de todo el desarrollo de la vida societaria, tendientes a dar cumplimiento al objeto. Decisiones que desde la disciplina de las finanzas de empresas se clasifican en 3 categorías: las decisiones de inversión, de financiamiento y de dividendos. Las de inversión, que apuntan a lo que es la aplicación de los recursos financieros disponibles por la sociedad para el cumplimiento de su objeto, a qué destinarlos, de qué manera, qué hacemos si compramos bienes de activo fijo, si ampliamos el capital, realizamos una colocación en el mercado financiero. Y eso determina que haya que analizar cada inversión de forma aislada, pero también en el marco de lo que es el portafolio de inversiones completo de la sociedad. En materia de financiamiento, básicamente, cómo financiar esas inversiones, recurriendo a qué fuentes de financiamiento, si a recursos propios, recursos de terceros, el autofinanciamiento, el aumento de capital o no, si tomamos pasivos, de vuelta si recurrimos al mercado de valores, y todo esto teniendo en cuenta lo que es el costo y el riesgo que las distintas fuentes pueden representar para la sociedad. Y en materia de dividendos, lógicamente, cuándo y de qué forma retribuir a los socios o accionistas su participación, privando como contracara a la sociedad de recursos de autofinanciamiento. Entonces, autofinanciarse o distribuir. Todas estas funciones, a su vez, todas estas decisiones están a su vez relacionadas entre sí y todas tienden a lo que es la maximización de valor de la sociedad. También nos dicen desde las finanzas de empresas, nos traen una serie de criterios técnicos a la hora de evaluar cada una de estas decisiones. En cuanto a las decisiones de inversión, tenemos el concepto de valor actual neto, el VAN. ¿Y cuál es la recomendación? Invertir en que las inversiones que tengan un valor actual neto positivo.
Esto es, el flujo de fondos esperado del proyecto descontado a la tasa de rendimiento requerida, dada por el costo de financiamiento. En la medida que resulte positivo, son inversiones que de alguna manera pueden ser recomendables y esperadas. Y tener en cuenta que cuanto mayor sea el costo, menor será el BAN. Esto de la mano con herramientas para lo que es la toma de decisiones en materia de financiamiento. Ahí tenemos el concepto de WACC, la sigla en inglés, Weighted Average Cost of Capital. La tasa, acá lo que tenemos que atender es a la tasa de, los costos que están dados por la tasa de rendimiento requerida y considerar lo que es el promedio ponderado entre lo que es los costos de financiamiento con recursos propios y de terceros. Y teniendo en cuenta que siempre el financiamiento con recursos propios es más costoso que el financiamiento con recursos de terceros, porque en definitiva el riesgo que asume el socio o el accionista es más alto, sus derechos están subordinados a los de los acreedores y eso exige un retorno mayor. Esto que determina el efecto apalancamiento en el caso de que en el financiamiento de alguna manera predomine la financiación con recursos de terceros. Cuanto mayor sea el financiamiento con recursos de terceros, menor será el costo y será el WACC, pero a la vez, a su vez que aumenta la rentabilidad del socio, hay que tener en cuenta que también, de alguna manera, aumenta el riesgo de la actividad, genera un mayor estrés, digamos, en lo que es el rendimiento operativo de la sociedad y puede llegar a generar situaciones de infracapitalización e incluso de insolvencia. En cuanto a los dividendos, lograr un equilibrio entre lo que es el interés del socio y el interés de la sociedad en el autofinanciamiento. Desde el punto de vista económico, tener en cuenta no solamente lo que es la utilidad neta en términos contables, sino en términos, de alguna manera, económicos, que se busca la utilidad no aquella como que la que arroja el estado contable, sino tener en cuenta que tiene que ser una utilidad que permita que en caso de distribución no se altere la capacidad operativa y productiva de la sociedad. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar también la función de garantía que cumple y esto que decíamos de la infracapitalización en la insolvencia. Y tenemos también en nuestro sistema algunas normas tuitivas que inciden en esto, el dividendo mínimo obligatorio, la constitución de reserva legal, eventualmente en algunos contratos de financiamiento restricciones. Por último, ¿qué es lo que nosotros concluimos? Que estas decisiones son decisiones en definitiva de administración, más allá de cuál sea el órgano que las tome. Las de dividendos siempre son tomadas por la asamblea, algunas de las de inversión y financiamiento también. Generalmente las de financiamiento e inversión son tomadas por el órgano de administración. Son siempre decisiones de administración y decisiones de negocios. ¿Y en qué caso no van a responder quienes las adopten? En la manera que tomen en cuenta todas las herramientas de las que disponen para tomar esas decisiones de manera informada. En esto que estábamos diciendo, en este contexto, teniendo en cuenta todos estos conceptos que traemos desde las finanzas de empresas, que es ni más ni menos que la aplicación de la Business Judgment Rule en materia de actuación de administradores. Nada más. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos a ver si llega el doctor Jorge Fujimi, voy a poner yo el trabajo mío, que refiere al alcance del artículo 470, no sé mucho qué hace esta ponencia acá, pero bueno, al 470 inciso C del Código Civil y Comercial y su impacto en el funcionamiento societario. Está en la página 275 del tomo 4. A ver, el tema que planteamos en la ponencia en realidad es uno de los temas que habíamos planteado en las jornadas preparatorias como inquietudes y encontramos la necesidad de traerlo traer la respuesta acá a través de una ponencia y en realidad analizamos distintas vicisitudes que se plantean a partir de la combinación de dos sistemas patrimoniales que corren en paralelo y que deben ser combinados y cuyas normas hay que amalgamar en determinadas circunstancias. En este caso en particular, las vicisitudes que suelen presentarse, una en particular, vamos a analizar, referida a la cuestión del asentimiento, cuando funciona el sistema societario por un lado y el régimen patrimonial del matrimonio por el otro. Obviamente nos vamos a referir al régimen de comunidad, no al de separación de bienes, porque ahí no hay dificultades, porque no hay categorías de bienes, pero sí cuando colisionan, o por lo menos pueden colisionar ciertas normas de uno y otro sistema. A estos efectos recordemos breve y rápidamente que las sociedades son personas jurídicas, como personas jurídicas que son, tienen un patrimonio propio, imputativo, autogestante, distinto, diferenciado del patrimonio de los socios, sobre el que los socios de manera directa no tienen ningún tipo de injerencia, sino que lo hacen a través de sus participaciones societarias y en función de
como decía un poco Lucía recién, de la formación de las mayorías en el órgano societario, porque es la decisión en definitiva, la decisión la toma la sociedad a través de sus propios órganos. Si nos vamos a la cuestión matrimonial o el régimen patrimonial del matrimonio, ahí no tenemos, por supuesto, personas jurídicas, sino que es un sistema económico particular aplicable a determinadas categorías de bienes, de frutos y de productos, los bienes propios, los bienes gananciados enumerados enumerados en el Código Civil y Comercial de la Nación, 464 y 465 respectivamente. Y sabemos que el principio general, en orden al régimen de comunidad, es la comunidad de gestión separada, donde cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes, con 4 excepciones que plantea el 470 del Código Civil y Comercial de la Nación, en las cuales se dice, sí, libre administración, libre disposición, pero en estos 4 supuestos vamos a necesitar el asentimiento del cónyuge para realizar ciertos y determinados actos jurídicos. Adviertan ustedes que no digo consentimiento, sino asentimiento. Y este aquí que 2 de los 4 incisos del 470 refieren precisamente a cuestiones societarias, lo cual claramente nos marca que en muchos casos existe esta vinculación y este cruzamiento. A ver, ¿qué dicen estos 2 incisos que nosotros nos refieren? El 470, el inciso C y el D. El inciso C dice que es necesario contar con el asentimiento del cónyuge cuando el titular de las acciones o de participaciones societarias quiere enajenar o gravar acciones nominativas, no endosables y los no cortulares, con excepción del régimen previsto para la oferta pública. Esto está claro. Y el inciso D establece la necesidad de contar con el asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior. Y acá planteamos 2 preguntas. El inciso D se refiere a todas las sociedades regulares que no dividen su capital en acciones e incluso a las sociedades de la sección cuarta. Yo tengo para mí que sí, porque dice en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior. Entonces entendemos que las sociedades de la sección cuarta también entran y es necesario contar con el asentimiento cuando un cónyuge decide gravar o enajenar su participación. Y la segunda cuestión, que es la más quizás conflictiva, es ¿qué alcance le damos al verbo enajenar? Digo, cuando, por ejemplo, una sociedad de personas resuelve transformarse, fusionarse, escindirse, incluso subsanarse, si estamos dentro de la sociedad de la sección cuarta, ¿va a ser necesario contar con el asentimiento del cónyuge titular de la participación societaria para que la sociedad pueda fusionarse? Estamos hablando de las sociedades de personas. Considerando que estas decisiones societarias, en definitiva, van a repercutir, sin duda, en las participaciones societarias. En este sentido, yo tengo para mí que no, que de ninguna manera. Me parece que la respuesta está en el inicio de la presentación de la ponencia, el artículo 470 del Código Civil y Comercial de la Nación, ubicado en la sección cuarta, capítulo 2 del régimen de comunidad, aplica a la gestión de los bienes de la comunidad, pero no al patrimonio de la sociedad, que es el patrimonio de otra persona jurídica, y la decisión de qué se hace con el patrimonio de esa persona jurídica la toma la sociedad. ¿Cómo? A través de sus propios órganos. Entonces serán los órganos societarios, sea por unanimidad o sea por las mayorías, y será un acto colegial colectivo del órgano de gobierno, si transforma, fusiona, etcétera, etcétera. Y el socio no tiene ningún tipo de injerencia per se para decidir sobre lo que se hace, sobre el patrimonio de otra persona, que es la sociedad. Cuando la sociedad se fusiona, se escinde, se transforma, son sus propios órganos los que forman su voluntad. Entonces, yo tengo para mí que en absoluto no es necesario el asentimiento del cónyuge titular de la participación societaria de una sociedad de personas cuando la sociedad, sujeto de derecho, resuelve fusionarse, transformarse, escindirse o subsanarse. La idea es que, y este es un poco el final, los conflictos de familia que puede haber acá en el régimen patrimonial o en el matrimonio no deben obstaculizar el normal funcionamiento de la sociedad y, por ende, el normal desenvolvimiento de la empresa. Nada más. Muchas gracias. Bueno, acaba de llegar el doctor Fushimi. Jorge nos va a hablar sobre las rigideces de la Ley General de Sociedades para la autofinanciación, y la ponencia de Jorge está también en el tomo 4, página 239. Efectivamente, así es. Cuando encuentre la ponencia, como arranco. El doctor Fushimi dictó el reglamento, se lo vamos a aplicar a rajatabla. Sí, no, está acá. El autor de la ley dictatorial. No, voy a hacer una exposición muy sucinta. En realidad, el eje de la ponencia, más allá de que de su lectura me remito, trata sobre los problemas que genera la autofinanciación. En la Argentina, más del 80%. Me sorprende porque la directiva de refinanciación o
alertas tempranas de Europa, dice que el 99% de las empresas europeas son pymes, y acá nosotros decimos que más de el 80% son pymes, cuando ayer escuchábamos que solamente cotizan en bolsa menos de 100. Está bien que algunas no cotizan en bolsa, escuchamos que habrá una docena cotizando en New York y alguna otra que quizás no cotice, pero en definitiva estamos hablando de un universo limitado. Entonces, ¿cómo se financia la pyme? Y casualmente hay estudios muy interesantes sobre los cuales he trabajado, estudios de economía, pero digamos, ¿cómo es la estructura básica cuando al menos uno la detecta cuando trabajamos como síndicos o cuando nos toca auditar algunos estados contables? Lo primero que recurre a la pyme es la autofinanciación. Y en esto, Miller y Meyers son contestes cuando hablan de jerarquía de las fuentes de financiación. Luego, cuando hay un mayor grado de desarrollo, recurren recién a las instituciones financieras y luego al mercado de valores sobre el cual ayer habló el doctor Vergara del Carril con mucha propiedad, donde sabemos que en Argentina, lejos de ir desarrollándose cada vez más, es cada vez menos. Siempre me gusta contar la anécdota que contó en el Congreso del año 2010 en UADE, el presidente de la Corte Suprema del Estado de Delaware, el doctor Myron Steele, cuando dijo en la conferencia magistral que dio, dijo, en el Estado de Delaware, en ese entonces, somos aproximadamente 900.000 habitantes, pero en el registro mercantil tenemos registradas más de 1 millón de compañías. Y de ese 1 millón de compañías, más de la mitad cotizan en bolsa. Con lo cual estamos hablando de que solo del estado de Delaware, más de 500.000 sociedades cotizan en bolsa, ni hablemos de los estados más ricos, que son Texas, se me ocurre, Florida, California. Entonces nosotros tenemos esto. ¿Cuál es la tercera fuente de financiación? Y esto me gusta mucho, las triple F de los que usan los ingleses, las triple F, Family, Friends and Fools, es decir, ¿cierto? Familia, amigos y tontos. Y luego se acaba. O también está el mercado informal, del cual no podemos hablar porque es informal, es ilegal y usurario. Por lo tanto, contrario a... Entonces, y nosotros en nuestra ley tenemos muchas rigideces para eso. Y sobre eso me remito a que meditemos las normas para la constitución de reservas facultativas. Me remito a las normas de aumento de capital. Me remito a las normas que, bueno, imponen cierta forma. Incluso ayer lo escuchamos en el proyecto uruguayo, acá está el doctor Olivera García, acerca de que, bueno, un mínimo de utilidades hay que distribuir. Y está bien eso, porque si no atentamos en contra del derecho del minoritario. Incluso me parece muy interesante porque es una parte, pero otra parte destinada a autofinanciación, ¿no? Y acá, creo que habrán leído ustedes fallos del año 2004, 2005, donde era otra época, pero extrañamente la misma gente en la autoridad de Contralor dijeron que la acumulación de resultados de varios ejercicios en la cuenta, resultados no asignados, es una viciosa práctica de la ciencia contable. O sea que todos los años, supuestamente, siguiendo este razonamiento, allá está el doctor Enrique Schiarsky, que tampoco me va a dejar decir otra cosa, siguiendo este razonamiento deberíamos aumentar el capital todos los años o reducirlo según tenemos ganancias o pérdidas. Con lo cual, aumentar el capital es rígido, reducirlo ni hablemos. Y bueno, entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos para autofinanciarnos con tantas rigideces si no es a través exclusivamente de resultados no asignados? Tenemos que encontrar una vía en la ley para favorecer esto. Nada más, gracias. Bueno, hemos terminado, hemos tenido las 5 ponencias, así que ahora se abre el debate. Recuerden que el que quiera hablar son 1 minuto, 40 segundos. Bien. A ver, bueno, vamos a anotar los nombres. Bien. María Barrau. Doctor Olivera. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Recio? ¿Alguien más? Contador Nisman. Uy. Doctor Tom. Lucía.
Entonces que me quedó Lucía. ¿Alguien más? Bien. Sí, claro. Bien, parecía vale. Bien, arrancamos entonces con la doctora Silvina Pérez. Lucía, ¿me haces el favor? ¿Le pasas el micrófono? Gracias. Esto es como trabajo en equipo. Buenos días. Primero, usted, Solange, estoy totalmente de acuerdo con su ponencia. Justamente en el tema de fusión, transformación y escisión, también considero que no sería necesario el asentimiento, justamente por el tema de la relación de canje, cuando estamos haciendo una transformación, una escisión, por supuesto, ahí se salvan y se mantienen las tenencias en la nueva sociedad. Ahora, la consulta es para la doctora María Barrao, en su ponencia. Primero que nada, agradecerle su investigación sobre todo el tema de evaluación de los estados contables y el tema del concepto de ganancia líquida realizada. Con respecto al tema de la evaluación, las normas contables tienen sus mecanismos, y, por ejemplo, está el tema del revalúo técnico, que no lo ha presentado en su ponencia, tal vez esté en el texto completo. Eso sí se ha debatido a nivel de las normas contables, incluso antes del ajuste por inflación. Eso hizo que las empresas que se consideraban que sus valuaciones de sus bienes estuvieran por debajo del valor normal, llámese el caso típico de los inmuebles, se podía aplicar revalúo técnico para llevarlo a un valor razonable y exponer. Y el otro tema respecto a la distribución de utilidades, también le agradezco que haya investigado en ese tema. Muchas gracias. Gracias, doctora. María. El micrófono, si no, arranca. Porque son y 43, a las de 50 tenemos que desocupar, ¿no? Porque está con Fujimi, acá no me puedo pasar ni un minuto. Me voy a dedicar rápidamente a dos ponencias, la de Solange. Realmente comparto la ponencia y lo que se pedía antes, el consentimiento, era porque se privilegiaba el derecho de familia sobre el derecho societario cuando se discutía que para la transferencia de acciones se requería no el consentimiento conyugal. Ahora que se requiere para también transferencia de acciones, no sería necesario y los organismos de control no lo tendrían que pedir. La comparto, pero los organismos de control en provincia por ahora lo piden. Y me voy a dedicar nada más que entonces a la ponencia de Jorge Fujimi, la cual comparto. Sé que las pymes no saben cómo pobres financiarse, que recurren al derecho de familia, pero yo creo que el problema es mucho más grave y que tiene que haber una política económica estatal para favorecer a las pymes, porque en realidad no podemos decir que la forma de financiación de las pymes sería obligar al accionista minoritario a ser alguien que ponga el dinero a plazo fijo por tiempo indeterminado, 99 años, esperando a ver cuándo los administradores quieren darle utilidades. Yo creo, y llevé una ponencia al Congreso de Rosario diciendo que cuando se constituyen reservas facultativas, es más, tendría que darle al accionista minoritario que no quiere que se constituyan las reservas facultativas el derecho de receso como si fuese aumento de capital, porque en el aumento de capital se lo dan. Y por otro lado, también considero que sí, y eso lo puse en mi tesis del doctorado, si pasa un tiempo prudencial y como dice la ley uruguaya, determinar cuántos años, si no se distribuyen utilidades, también tendría que darle el derecho de receso a los accionistas minoritarios. Si no, todos sabemos que el pobre accionista minoritario que no se dan utilidades queda atado a que los mayoritarios le compren al precio que quieran. Gracias. Gracias, María. Doctor Olivera. Bueno, sí, digo, me voy a concentrar para decir dos palabras respecto a dos ponencias que creo que tocan temas vinculados. La que presentó Jorge Fujini y la que presentó mi compatriota Lucía Gracioli. A mí me parece que en estos temas hay dos dilemas que son importantes de dilucidar en las sociedades, en toda estructura empresarial. Es decir, el primer dilema es autofinanciamiento o distribución de dividendos, ¿no? Es decir,
cómo balanceamos la capacidad de la sociedad de contar con los recursos autogenerados para financiar su operativa y el derecho legítimo del socio, del accionista, a distribuir dividendos. Es un tema muy complicado. La legislación uruguaya optó ya desde el año 89 por establecer el dividendo mínimo obligatorio, que nosotros pensamos que es insuficiente y que no resuelve los problemas de abuso de derecho que puedan plantearse. Lo vemos en el proyecto de reforma de la ley uruguaya, lo estamos queriendo modificar, importando la solución del texto refundido de la ley española, que flexibiliza un poco el tema del dividendo mínimo y da la opción de receso como salida a todo esto. Es un dilema, dividendos versus autofinanciamiento. El otro es el tema de financiarse con recursos propios o financiarse con recursos de terceros. Y eso hace referencia a otro tema. Primero, a la disponibilidad de los recursos de terceros, porque lo que planteaba el doctor Fugini de que los Friends and Family son los destinatarios a colocar plata fuera de los tontos. Es decir, pero lo otro es que es un tema que hace a la rentabilidad del propio negocio societario. Como muy bien dijo la doctora Scioli, el efecto apalancamiento que se plantea en finanzas, es decir, de establecer un adecuado financiamiento con recursos de terceros, es fundamental para mejorar la eficiencia y la rentabilidad empresarial y el valor de las empresas. Los recursos de terceros son más baratos que los recursos propios porque en última instancia tienen un nivel de riesgo inferior al que soporta el socio accionista. Entonces, creo que son dos dilemas que plantean problemas distintos y que requieren también soluciones diferentes. Muchísimas gracias, doctor Olivera. El doctor Luis Miguel, allá atrás. Buen día. Celebro todas las ponencias y para cada una de ellas tengo una pregunta. Doctora Antinori y doctora Natalia Romero, los estados contables son actos jurídicos, compartimos, aprobados, parcialmente aprobados o presentados. Primera pregunta, doctora María Barró. Totalmente de acuerdo en su contradicción y en la necesidad de armonización. Incluye la necesidad de insertar algunos valores no mencionados ni en normas contables y jurídicas, por ejemplo, alguna clasificación de intangibles para la determinación del valor de receso. Doctora Gracioli y doctor Olivera García, las decisiones de administradores y de los órganos son decisiones de resultados. En su caso, ¿estiman ustedes que debería de lege ferenda incluirse alguna normativa al respecto o son obligaciones de medios? Doctora Solange, ¿usted estima que en forma indiscriminada el asentimiento del cónyuge debe aplicarse en sociedad de la sección cuarta o podría excluirlo cuando la sociedad de la sección cuarta llegó a elegir un tipo de las sociedades personalistas, por ejemplo? Doctor Jorge Fushimi, ¿entiende usted necesario la determinación de una naturaleza jurídica o una redefinición de la autofinanciación? ¿Es verdaderamente, como decía recién el doctor Olivera García, que son los recursos propios o son los recursos apropiados lícitamente por la sociedad? Gracias. Muchas gracias, doctor. Juan Recio, allá atrás. Buenos días, felicitaciones por todos los trabajos, la verdad que interesantísimos y con temas muy variados. Me gustaría hacer dos breves comentarios respecto a la ponencia de María Barrau, con quien comparto plenamente el concepto que ella da de ganancia líquida realizada y también enmarcar ciertas asimetrías entre las normas contables y jurídicas. Ahora ahí, en mi opinión, la que está quedada es la ley de sociedades y no las normas contables. Las normas contables fueron avanzando con el tiempo y en función de lo que se considera a nivel internacional como necesidades de los usuarios tipo, sobre todo usuarios de tipo financiero. Y nuestra ley de sociedades sigue con un concepto de ganancia realizada que ya tiene demasiados años y que debería tender a converger con lo que son los estados contables que realmente emiten y aprueban las sociedades. Luego hay otro tema que
no hay norma contable que resista la inflación que tenemos hoy en día. Entonces todos los parches, como puede ser el ajuste por inflación, el revalúo de bienes, no deja de presentar ciertas distorsiones, asimetrías, una información que muchas veces uno la lee y la ve como poco consistente. Y respecto del trabajo del doctor Fujimi, me parece que pone el eje en una cuestión muy importante, que es dejar de analizar a la autofinanciación como una situación anómala, extraña o irregular, ¿sí? Porque de hecho la ley no lo trata así, sino que es una interpretación de una parte importante de la doctrina, pero no menor. Nuestra ley habla de hacer cosas razonables, de hacer cosas prudentes, ¿sí? No lo trata como una ilicitud ni una expropiación del derecho del accionista. Muchas gracias, perdón doctor. por el exceso. Contador Nisman, les pido, estamos ya sobre la hora, lo más breve posible. Perdón. No desista, no desista. No sé, no. Buen día. Respecto al trabajo de la doctora Barrau, comparto totalmente los argumentos de la primera persona, no sé su nombre, doctora, el suyo, Silvina Pérez. Creo que el problema hay que achacárselo a los administradores y no a la legislación, porque los revalúos técnicos existen. Lo que pasa es que hay un pequeño gran inconveniente con los revalúos técnicos. El impuesto a los bienes personales, acciones y participaciones grava el balance comercial. Entonces, el llevar el activo a valores reales va a costar unos puntitos al año. Eso es todo. Muchas gracias, contador. Doctor Tom. También así es. Acá, pela. Ahí le acercan el micrófono. De las pymes y su financiación. Hay un problema con la financiación de las pymes que es mucho más grave que todo esto. Es un problema que está relacionado con la exposición, con la transparencia y con la cuestión impositiva. Ninguna pyme puede mostrarse en realidad como es porque se funde. Entonces esa es la triste realidad. Por esto está relacionado con los balances. Los balances en realidad no exponen lo que es, pero a veces nos ayuda que no expongan lo que es, porque si no, nos está matando la empresa que nos expusiera lo que es. Es real, en la relación con los socios es muy difícil. Ahora, ¿el balance qué tiene que hacer? El balance tiene que reflejar la realidad de lo que ha pasado. ¿Dónde está la responsabilidad? En la gestión de la administración y qué es lo que hicieron que se vio reflejado en el balance. Y a veces lo que hicieron tiene que ser disimulado y eso opta al financiamiento. Y lo peor que hay es el financiamiento propio. Y con respecto a esta famosa cuenta de Jorge de los resultados no asignados, está bien, lo necesitamos en la empresa mantener los resultados no asignados, pero con un poco de transparencia. Hagamos por lo menos una reserva facultativa y demostremos para qué es lo que lo queremos, nada más. Pero y los minoritarios que lamentablemente a veces no pueden recibir dividendos, saben que es su cautiverio y saben qué es lo que les va a ocurrir en todas estas pequeñas pymes familiares muchas veces. Gracias. Muchas gracias, doctor Tom. Doctora Lucía Gracioli. No, muy brevemente. Yo quería hacer un comentario en el sentido, lo mismo que dijo Olivera en cuanto a lo que es la flexibilización que está planteando nuestro proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Comerciales en cuanto al dividendo mínimo, a raíz del comentario del doctor Fujimi. Nosotros hoy tenemos un régimen de dividendo mínimo obligatorio, se debe distribuir no menos del 20% de la utilidad neta de cada ejercicio, salvo resolución fundada de la Asamblea. Y lo que está haciendo el proyecto en esta flexibilización en realidad es un poco lo que explicaba someramente ayer la profesora Ferrer. Se está poniendo el foco en que luego transcurridos 5 ejercicios, los accionistas o socios tengan un derecho de receso para el caso de que no se haya distribuido al menos el 25%. Entonces, de alguna manera, por ahí es que viene la flexibilización, simplemente ese comentario. Muchísimas gracias, Lucía. El doctor Marcelo Perciavali es el último.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en referencia a la ponencia de Jorge, Administración 2004-2005, Ricardo Nissen y la actual, no es solo Jorge y Ricardo, sino que toda la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, el caso Coborno de hace 3 años, muy injundioso sobre el tema, decía que los resultados no asignados siempre hay que darle un tratamiento. Y en base a la reserva especial facultativa, como bien decía María, cuidado con ese tema porque no deja de ser un fraude al minoritario. Y la solidaridad de los administradores es palmaria. Si no se dice fehacientemente para qué quieren esa reserva, lógicamente son solidariamente responsables. Es muy buena la ponencia porque es el tema, la autofinanciación, pero bueno, quería un poco salvaguardar la responsabilidad de la Inspección General de Justicia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Preciavale. Podemos dar un minuto si alguno de los ponentes quiere hacer alguna réplica en relación a las observaciones que se le hizo. Acá. Los doctores Antinori y la doctora Romero. Y María. Desde que estamos todos. Bueno, nada, contestarle al doctor Luis Miguel, que nos preguntó si son 20 actos... segundos, perdón, Natalia. Bueno, mirando, 20 bueno, segundos. si son actos jurídicos cuando son aprobados o cuando son presentados los estados contables. Para nosotros son actos jurídicos desde que son presentados, porque desde ese momento crean situaciones jurídicas. Gracias. Sí. Sí. Muy rápidamente, respondiendo al doctor Luis Miguel, que consultaba si las decisiones financieras son decisiones de resultado, de ninguna manera, todo lo contrario, son decisiones de riesgo, y de ahí el hincapié que hacíamos en justamente el deber de diligencia a la hora de adoptarlas, con todas las herramientas del caso, pero no se puede garantizar un resultado. Gracias. María. 2 segundos. Con respecto al revalúo técnico, yo soy abogada llano de provincia y no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Nima no dio la respuesta, porque en realidad es caro hacerlo para las sociedades, entonces no existen. Creo que efectivamente los intangibles tendrían que valorarse correctamente. Yo siempre pongo el ejemplo de Mar del Plata Antares. Se creó Antares y los intangibles lo tienen por muy poco valor y es muy grande lo que tiene ahora, y es verdad lo que dice Recio, que hay que ordenar las normas contables y jurídicas, y dentro de esa orden hay que tener en cuenta la inflación. Ordenar significa compatibilizarlas de un lado y del otro para que en realidad cumplan las funciones jurídicas que tienen que cumplir y las funciones contables que tienen que cumplir. Nada más, muchas gracias. María. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos porque ya sigue la comisión, no se vayan. Ahí ya están las autoridades de la siguiente comisión. Gracias.